Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Zamora y ahora les voy a hablar acerca de la división del trabajo. Ok, la división del trabajo consiste en la partición de las diferentes tareas que conforman el proceso productivo de un bien o servicio, el cual se reparte entre un grupo determinado de personas. La división del trabajo, aunque tiende a confundirse, es el origen de la especialización del trabajo. Esta consiste en la fragmentación de las tareas necesarias para la producción de un bien o servicio, las cuales se reparten entre una serie de individuos, habitualmente en base a su fuerza, capacidad, especialidad o naturaleza. Con el tiempo, la división del trabajo permitió el incremento de la productividad en determinadas tareas mediante la especialización, así como el desarrollo de las sociedades. Grandes economistas como Adam Smith y Karl Marx profundizaron sus estudios en la división del trabajo. Este fenómeno se considera como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico a lo largo de la historia. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del origen de la división del trabajo. A lo largo de la historia, las sociedades agrarias se dedicaban en exclusiva a la agricultura. Ante la aparición de necesidades como el comercio, la artesanía o la creación de un sistema militar que garantice la seguridad de los individuos, surge la división del trabajo. Para ello, es crucial conocer lo que significó el excedente de producción. Cuando el desarrollo técnico de las tareas produjo un incremento de la productividad y con ello un excedente de producción, el resto de individuos podían dedicarse a otras tareas como la guerra o la artesanía sin necesidad de dedicarse a la agricultura para poder alimentarse. El excedente de producción permitió que una serie de personas pudiese seguir alimentándose pese a dedicarse a otras series de tareas como la guerra. Así surge la división del trabajo, permitiendo a las sociedades organizarse de una forma más plural, así como en numerosas funciones y oficios muy diversos entre sí. No obstante, en los inicios de la sociedad, la división del trabajo estaba directamente relacionada con el excedente de producción, pues este marcaba la capacidad de división en función del número de personas que podían abastecerse con el excedente. Ok, ahora les voy a hablar acerca de la división del trabajo según Adam Smith y Karl Marx. Ok, según Adam Smith, la división del trabajo fue una de las principales causas para que las naciones incrementaran su riqueza. De acuerdo con el economista escocés y padre de la escuela clásica, la división del trabajo permitía grandes incrementos en la productividad, ya que el obrero no precisaba el cambio constante de utensilio en el proceso de fabricación, producto de que éste solo se realizaba una tarea del proceso productivo. Esto, para Smith, permitía a los productores el ahorro de capital, ya que un obrero no necesitaba disponer de todas las herramientas para la confección de un bien o servicio, sino las que ésta precisaba para desarrollar su tarea dentro del proceso productivo. De esta forma, Adam Smith consideró que, a través de la división del trabajo, el obrero iba especializándose cada vez más en su función. Esto permitía que al ganar experiencia en determinadas tareas, éstas iban perfeccionándose con el tiempo. A su vez, este fenómeno favorecía el desarrollo técnico de las tareas. Esto ocurría porque los obreros especializados tenían cada vez más conocimiento sobre la tarea, permitiéndoles el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas, fenómeno que le permitía desarrollar la tarea de forma más eficiente y mecanizada. Por otro lado, Adam Smith destacó varios fenómenos negativos que se originaron por la división del trabajo, entre ellos la división a su vez de los salarios. Smith consideraba que la división del trabajo, en función de la tarea que se desarrolle, producía diferencias salariales entre los distintos individuos, en base a las características de la tarea a desarrollar. Por otro lado, Smith
También consideraba el deterioro del avance del conocimiento al desarrollar labores muy mecanizadas y monótonas. Para ello, Smith consideró que la división del trabajo debía ser compensada con un incentivo a la educación para mitigar este deterioro. Por otro lado, aunque en la línea de Smith, Marx aseguraba los posibles problemas de la especialización, pues consideraba que con el tiempo, la monotonía de realizar tareas repetitivas acabaría frustrando a los trabajadores. A su vez, Marx suponía que en un escenario donde las tareas fueran cada vez más repetitivas, el trabajador necesita menor conocimiento para el desarrollo de su trabajo. Esto, para Marx, deriva a una menor cualificación futura de los empleados que necesitan un menor conocimiento del que necesitarían si tuviesen que realizar la tarea productiva al completo. Dentro de sus aplicaciones teóricas, para Marx y en referencia a su teoría de lucha de clases, consideraba que en ocasiones la división del trabajo provenía por una relación de dependencia por cuestiones de jerarquías, estableciendo así un control social. Además, para Marx, la división del trabajo se expresaba de forma más natural y de una forma más desarrollada dentro de un sistema comunista, ya que no establecía esos principios tan jerarquizados. La visión de Marx y Adam Smith poseían rasgos comunes en los efectos de los individuos, diferenciándoles así en la estructura social que este fenómeno producía. Ahora les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de la división del trabajo. Entre las ventajas de la división del trabajo tenemos las siguientes: incrementos de la productividad, mayor calidad en el producto o servicio, menores costes en la producción, facilidad para el desarrollo tecnológico y mejora de la calidad de vida del trabajador. En cuanto a las desventajas, tenemos las siguientes: monotonía de la vida del trabajador, frustración por la repetición continua de tareas, menor crecimiento técnico, mayor dependencia con el empleador y destrucción del espíritu creativo. La división del trabajo ha ayudado a la productividad, pero también ha traído ciertos inconvenientes al momento de realizar las actividades, ya que puede frustrar a los trabajadores por la repetitividad continua de sus actividades. Bueno, eso fue todo respecto a la división del trabajo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.